Bienvenidos al canal de Red Cultural. Hoy nos acompaña un querido profesor, amigo de la Red Cultural de hace muchos años, que es Guillermo Nieva. Él es de la Universidad de Salta. Bienvenido, Guillermo, al canal de YouTube para poder conversar un poco de lo que tú estás haciendo. Muchas gracias, Magdalena, por invitarme. Bienvenido. Tú trabajas el mundo monacal. Tal vez hoy día, en el siglo XXI, nos parece algo lejano y tal vez hemos tratado de tomar distancia. ¿Cuál ha sido la importancia de los monjes para el mundo occidental, digamos? Pues yo la verdad que así, en términos gruesos, sería muy difícil decir cuál ha sido la importancia. Pienso que bueno, para nosotros nos queda a veces lejana aquella época porque está entre medio de eso y nosotros está el siglo XIX, que ha sido la época justamente del cierre de grandes monasterios y de órdenes completas por aquella ola del liberalismo, ¿no? del siglo XIX, aquello que se ha denominado la desamortización. Pero justamente aquellos que nos dedicamos a estudiar, vemos que el mundo del clero regular, como se denomina a los monjes, frailes religiosos, clérigos regulares, ¿no? Ese conjunto de religiosos, en las sociedades anteriores al siglo XIX habían tenido un peso enorme. Hay una profesora, una investigadora, profesora de la Universidad de La Rioja, Ángela Atienza López, que hace unos años publicó un libro que se titula Tiempos de convento, y en este libro, donde ella intenta hacer un análisis de las fundaciones conventuales en España, de cómo se fundaban los conventos, quiénes patrocinaban estas fundaciones y por qué, una de las cosas que dice en el primer capítulo es que, viendo la cantidad de fundaciones que hubo en la España de los siglos XVI, XVII y XVIII, se puede hablar de una España conventual, dice ella. Y cuando da números, claro, era así, porque fíjate tú que Sevilla tenga, por ejemplo, unos 12 conventos franciscanos. 12. Wow. Imagínate las demás órdenes que estaban en Sevilla. Con lo cual nos encontrábamos, como dice ella, que hasta en el poblado más pequeño de la monarquía española, que llegaba hasta aquí, hasta Chile, por supuesto, todo poblado tenía al menos 3 conventos. Aunque tuviese 400 habitantes, 500, 600, ya tenía 3 conventos. Las ciudades mayores, como Sevilla, que era la capital de prácticamente la ciudad más grande de España y la capital de América en la época, sí, claro. pues bueno, eran ciudades conventuales. Madrid misma, que comienza siendo una aldea de nada, a finales de esa época, de ese periodo en el XIX, cuando va a producirse la desamortización, es una ciudad llena de conventos. Y actualmente, si uno piensa en algunos lugares de la ciudad de Madrid como Biblioteca Nacional, pues ese predio, ese solar, era antes el convento de los agustinos recoletos, y por eso la zona recibe ese nombre de los Recoletos, ¿no? O sea, que la presencia visible del clero regular era importante, era una porción grande de la población, que incluso en algún momento fue problemática, porque los distintos ayuntamientos, los distintos municipios reclamaban al rey que se prohíban nuevas fundaciones por el peso que significaba a veces tener estos conventos en las ciudades. ¿Y el peso tenía que ver con el rol político que tenían ellos, el poder político que de alguna manera manifestaban o que se ejercía desde los monasterios? Hombre, el peso tenía que ver con muchas cosas. Con el rol, primero, educacional. Están los trabajos de Denis Richet, por ejemplo, ¿no? que estudia la educación de las élites, por ejemplo, francesas, en alto medievales, ¿no? siglos X, XI, XII, y el lugar que ocupaban los monasterios benedictinos en esas sociedades donde recibían a los hijos de estos nobles para ser educados allí
con una educación que se da en los conventos, después se veía el destino de esos jóvenes, ¿no? No, por una parte, a través de la educación tenían la influencia sobre los príncipes, pero además ellos mismos tenían influencias políticas directas. Ellos tenían una influencia directa no solo sobre los príncipes, sino en el ámbito urbano también. Sí. Tenían escuelas para otro tipo de gente. Pero luego tenían una influencia política directa en el ámbito de la corte, que es lo que estudiamos mayormente, en algunos roles específicos del clero regular dentro de la corte. Dentro de la capilla siempre había que predicar al rey después de la celebración de una misa, durante la celebración de una misa, para Pascua, etc. Entonces se convocaban a grandes predicadores que normalmente pertenecían a las congregaciones religiosas. Hay que pensar que en el clero regular los frailes y monjes en sus conventos daban vida a corrientes de espiritualidad sumamente demandadas, estas espiritualidades, por las personas, sobre todo, que querían tener una vida religiosa más profunda. Entonces, y uno de esos era el rey. Entonces, los predicadores eran llamados a las cortes y desde el púlpito ejercían una influencia también moral. Incluso, a veces, detrás de ese predicador había un poderoso que sostenía ese convento, con lo cual lo que ese predicador decía quizás podía llegar a coincidir con la opción política de ese mismo poderoso que sostenía el convento de esa persona. Fíjate tú, Felipe IV, uno de los reyes que más años gobierna en el siglo XVII, él en algún momento de su reinado, pasando el año 1643, tenía una correspondencia muy íntima, muy estrecha con una monja, Sor María de Ágreda, una monja que vivía en Aragón, y esta monja incluso le aconsejaba en cuestiones políticas, que el rey no quería que le aconseje de eso. Y hoy en día se descubre que muchos de los consejos que daba la monja, que ya no eran solo espirituales, escondían por detrás la línea política de una facción de la corte, la de los Borja, ¿no? Entonces eso es lo que hoy día nosotros diríamos como tráfico de influencia, hoy. Hoy le llamaríamos tráfico de influencia, hoy, digamos, lo consideraríamos un delito de corrupción. En la época no, y yo me acuerdo de una profesora, cuando yo he dado un curso, que un poco escandalizada me preguntaba, decía ella, pero bueno, y entonces estos frailes hacían política y no vivían según su hábito. No, o sea, hay un trabajo interesantísimo de Benoît Pierre, un historiador francés, cuyo título es La monarquía eclesial, y habla de la monarquía francesa como una monarquía eclesiástica en la Edad Moderna, donde el rey está rodeado de muchos religiosos. Conocemos a Richelieu, etcétera, etcétera, pero después también a Père Joseph, que era el confesor de Richelieu. Muchos religiosos que estaban involucrados en la política, pero que creían que también era de algún modo, estaba dentro del plan de Dios, divino, claro. Que hiciesen esta labor política para construir el reino de Dios desde allí. Entonces, el esfuerzo que hace este historiador a mí me ha gustado mucho, de intentar entender la cabeza de estos religiosos y no ponerse en el lado de quien juzga. Claro. Eso es que simplemente. Hay que comprender que no pensaban como pensamos nosotros. Ellos analizaban la realidad completa en términos divinos y por lo tanto en esa mirada, evidentemente un eclesiástico no podía estar fuera de el ejercicio temporal del poder mismo. No, y además si tú piensas que el príncipe debe dar cuentas a Dios. En esa sociedad, digamos, el príncipe hace del pater, ¿no? Como dice la política de Aristóteles, de donde se nutre quizás esa sociedad cortesana, y bueno, quien está arriba del rey de derecho divino es Dios, que lo ha puesto ahí, lo ha consagrado, ¿no?, a ello. Con lo cual, para poder desgravar la conciencia del príncipe, el rey necesita consultar a los religiosos. Sí. Necesita consultar a hombres de iglesia si es moralmente correcto cobrar un impuesto, si es moralmente correcto ajusticiar a algún grande que ha cometido algún delito, si es
si es justo declarar una guerra a un príncipe enemigo cristiano, por ejemplo. Claro. Entonces, y en todo eso participaban miembros del clero, sobre todo uno especialmente, que es el confesor del rey. Y normalmente el confesor del rey era un personaje que pertenecía a una familia religiosa. En el caso de la monarquía española, normalmente pertenecía a la orden de los dominicos durante el siglo XVI y XVII, y ya en el siglo XVIII, en gran parte de él, pertenece a la Compañía de Jesús, porque los reyes del siglo XVIII son de origen francés, y la monarquía francesa tenía como confesores a los jesuitas. Entonces, bueno, a partir de ahí tú entiendes la influencia que pueden llegar a ejercer. Es el que confiesa al rey, el que conoce sus secretos íntimos, y el que puede influir incluso sobre ellos. Y el rey lo sabe, y entonces coloca a este personaje, por ejemplo, en las juntas, que eran las reuniones de aquellos que tenían que decidir estas cosas que yo te decía. Lo ponía ahí a su confesor que presida la junta o que esté, para que también califique si eso. Tú has estudiado muchísimo a los dominicos, que por una parte tienen una fama compleja para muchos hoy día de mirar, sobre todo porque lo vinculan a la Inquisición, pero por otro lado también tienen podríamos decir, una visión magnífica, sobre todo en el ámbito del derecho internacional, si pensamos en Francisco de Vitoria. Una orden interesantísima. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del estudio de estos monjes vestidos? A mí lo que más me ha llamado la atención estudiando a los dominicos, y me sigue llamando la atención, primero que no se les haya dedicado, los investigadores no le hayan prestado más atención con anterioridad, ¿no? O sea, habiendo tenido este poder que te digo, por ejemplo, como confesores de los reyes, y siendo muchos de sus conventos patrocinados por la corona, etc. Y la segunda cuestión que me ha llamado la atención, y bueno, y me sigue llamando la atención, es justamente esta polaridad de opiniones que hay en torno a esa orden, como tú lo dices. O sea, por un lado, digamos, aquellos que han acuñado el derecho internacional, el derecho de gente, el derecho de los indios, ¿no? En el siglo XVI, exactamente. Y por otro lado, esta otra figura que los relaciona con la Inquisición y todo eso. Hay que pensar que los dominicos son, ante todo, clérigos intelectuales, ¿no? Desde sus orígenes, ya el mismo Santo Domingo había, en el año 1218, enviado a sus frailes a ciudades donde había universidades, para que se preparen bien para poder predicar justamente allí donde fuera necesario, y sobre todo donde, entre comillas, había herejía, ¿no? Entonces, exacto. Pero a mí lo que me ha interesado estudiar de los dominicos es cómo nosotros como historiadores debemos tener la prudencia de quizás no estudiarlos como dominicos, quizás entender que dentro de la orden también hay visiones distintas. No todos los dominicos estaban a favor de la protección de los indios, por ejemplo. En la Junta de Burgos de 1512, cuando se va a aprobar el requerimiento, y es la primera vez que se discute el tema de los indios americanos, está, por ejemplo, Fray Bernardo de Mesa, que es predicador de la casa de Fernando el Católico, y él apoya la servidumbre del indio. Es más, que se lo esclavice, ¿no? Mientras que del otro lado están otros compañeros de hábito suyo, como Montesinos, etcétera, que justamente todo lo contrario, ¿no? Y así en la historia de esta orden te vas enterando de estos desacuerdos. Entonces, la tarea que he tenido yo, y que tienen otros, es explicar por qué sucedía esto, por qué existían esas diferencias internas, y por qué después la misma historiografía de los dominicos ha intentado igualarlo, camuflarla. De algún modo, las crónicas que se comienzan a escribir a mediados del siglo XVI intentan mostrarte la historia de una orden que nunca tuvo problemas internos, que casi siempre estuvieron de acuerdo,
que si hubo problemas estuvieron fuera o lo tuvieron otros, los franciscanos, que siempre estaban divididos, ¿no? Entonces, nacieron divididos. Exactamente. Y en este caso tú descubres que no, que realmente los dominicos sufrían grandes fisuras, grandes enfrentamientos, pero es cierto que al haber otorgado a partir de los reyes católicos a la corona, José Manuel Nieto Soria en noviembre me preguntaban, pero ¿cuál ha sido el aporte de los dominicos a la monarquía castellana a final del 15? Y bueno, yo en ese momento no tenía pensado una respuesta y le digo, mira, el aporte ha sido ortodoxia. O sea, los dominicos dieron a la monarquía castellana ortodoxia. Y es cierto, los dominicos se transforman en los guardianes de la ortodoxia y esto es una cosa que les pesa enormemente porque al tener divisiones internas luego las necesitan ocultar porque son la línea. Exactamente. ¿No? Así que en ese sentido yo creo que queda todavía mucho trabajo por hacer, ¿no? Porque yo he estudiado el siglo XV, parte del XVI, pero el resto del siglo XVI, el XVII no se ha estudiado prácticamente, ¿no? Fíjate, en Madrid hubo en el siglo XVII 5 conventos dominicos, ¿no? Entre esos Atocha, que es el más famoso, ¿no? Y prácticamente no hay ni siquiera una monografía, una tesis doctoral sobre alguno de esos. Y uno de ellos, que es el convento de Santo Tomás de Madrid, era colegio de nobles, con lo cual imagínate la influencia que tenía en ese primer Madrid, junto con el colegio imperial de los jesuitas, en la formación de la élite de la monarquía más poderosa de la Edad Moderna. Y nadie ha estudiado todavía eso. Bueno, ya te llegarán alumnos a tu CONICET que de alguna manera vayan a estudiar y continúen esta labor de aprender más de los dominicos y en general de las órdenes en general. Ya, sí. Yo pienso que poco a poco van llegando. Yo cuando he comenzado a estudiar, me acuerdo que hacía la tesis en la Complutense de Madrid y bueno, nadie más estudiaba en ese momento dominicos. Hoy en día hay más gente, Mercedes Pérez Vidal, que ha hecho una exquisita tesis sobre el tema de arquitectura y liturgia de las monjas dominicas castellanas en la Baja Edad Media. Una tesis de 2 volúmenes enorme y un tercero que es un apéndice tremendo, un trabajo monumental. Y actualmente, bueno, está un joven doctor de apellido Pietro Sayagues en Valladolid, también estudiando a los religiosos de las órdenes mendicantes y la política en el 14 y 15, pues estos chicos son nuevos y yo la verdad que aplaudo que tengan interés por este tipo de temas porque van a tener mucho que escribir, ¿no? O sea, estás convertido en un maestro con discípulos. Yo a ellos no los he dirigido para nada, les he conocido, les he leído y me he sentido como gratificado de cómo el tema está vivo, ¿no? Sí, pero a otros sí los estás dirigiendo. Sí, a otros sí estoy dirigiendo en algunos de estos temas también, en otros, por supuesto, pero sí, esto es lo que estoy trabajando, ¿no? Gracias por acompañarnos y esperamos que tengas un excelente curso y que nos vuelvas a visitar acá en Chile el próximo año. Así que cuando tengamos de vuelta a Guillermo, todos aquellos que están interesados en estos temas quedan invitadísimos a seguir participando con los cursos de la Red Cultural.